Pero si ustedes dicen la muerte de Jesucristo en la cruz y solamente eso es lo que me salva, entonces, hermanos, ustedes son salvos. Confianza en Cristo solamente. ¿Por qué utilizamos la palabra confiar? En muchas ocasiones vamos y damos nuestro testimonio con alguien y le decimos, ok, fírmale aquí, acepta a Cristo. No estoy diciendo que al hacer eso muchas personas no hayan sido salvas. Eso no es lo que estoy diciendo. Tenemos que ser claros cuando estamos presentando el Evangelio. Si ustedes van y hacen un estudio, les dije que les iba a dar tarea, esta es la primera tarea del día para que la anoten. Hagan un estudio del libro de Juan. Si alguno de ustedes toma notas en su Biblia o lo subrayan, o si quieren tomar un cuaderno, hagan el siguiente ejercicio. Busquen todas las instancias. ¿Está correcta esa palabra? Gracias. Necesito un traductor aquí porque a veces me aviento mis tejanadas que a veces no me entienden. No me entienden mi Spanglish, como dice Guillermo. Si algo sale mal en todo esto, mi hermano, échenle la culpa a aquel que está sentado ahí. Él aguanta todos los moquetes. Entonces, quiero que hagan un estudio. Quiero que vayan al libro de Juan y me subrayen, no ahorita, esto es para que lo hagan después. Subrayen la palabra creer, creyendo. Todo lo que sea parte del verbo creer. Y se pregunten, cuando vayan ya como en las 50, porque si lo ven bien van a encontrar más de 50, pregúntense, ¿por qué Dios inspiró a Juan a escribir tantas veces creer? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Ya me di cuenta, ya les quitaron toda la energía en la mañana, no me dejaron nada, hermano, no, ya ni la hacen. Bueno, para que todo aquel en el que él ¿qué? Cree. Esa palabra traducida creer en el Nuevo Testamento es la palabra griega pistulios. No soy experto en griego, pero es parte de nuestro estudio. Se escribe pisteuous, y aquí tenemos muchos estudiantes de la Biblia, tal vez tenemos expertos en griego, no sé, en la universidad. Vayan e investiguenlo, agarren su concordancia, investiguen qué significa la palabra creer. La palabra pisteios o pistulios precisamente significa confiar en Cristo para nuestra salvación. Esa es la razón que cuando nosotros vamos y presentamos el Evangelio, al terminar de presentar el Evangelio, nuestra pregunta no es, ¿aceptas a Cristo? Nuestra pregunta o lo que le pedimos a esa persona hacer es, ¿tienes algún inconveniente o tienes alguna objeción? Esa es la manera como lo decimos. ¿Tienes alguna objeción en confiar en Jesucristo en este momento? Y les damos la oportunidad, en lugar de nada más decirles, confía en Cristo en este momento. ¿Tienes alguna objeción en confiar en Cristo en este momento? Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Un método que utilizamos nosotros, muy sencillo, cuando compartimos el Evangelio es, por ejemplo, llego con una persona y le digo, ¿alguna vez le han mostrado en la Biblia cómo usted puede tener la seguridad de ser salva? La persona me dice, no, nunca me lo han enseñado. Le hago una pregunta, ¿me permite? Si la persona me dice que sí, nunca obligo. Si la persona me dice que no y que no quiere saber nada de mí, está bien. El Espíritu tal vez no está trabajando. Y ahorita vamos a llegar a ese punto también. Y yo lo que le digo a la persona, la Biblia contiene entre muchas otras cosas, tanto malas noticias como buenas noticias. Las malas noticias tienen que ver con nosotros. Las buenas noticias tienen que ver con Dios. Y la primera mala noticia que te tengo es que todos somos pecadores. Y la hago leer, si es posible, Romanos 3:23. Yo sé que ustedes ya se la tienen memorizada, sobre todo si vinieron ayer al curso de Tú Puedes Compartirlo. Después de eso les digo, ¿estás de acuerdo que eso son malas noticias? Ahora, Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Estás de acuerdo que esas son peores noticias aún? Y entonces hago un punto de transición y les digo, como nosotros no pudimos llegar a Dios, Dios se acercó a nosotros. Y Romanos 5:8 nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y después de eso les digo, así como la
mala noticia se tornó peor, la buena noticia se torna mejor. Y esta es la buena noticia, la mejor noticia de todos. Impriman este versículo, pónganlo en su cuarto, pónganlo en su recámara, Efesios 2, 8, 9. Somos salvos por gracia, hermanos, un don inmerecido, por medio de la fe. Por cierto, si hacen el estudio de la palabra creer, hagan el estudio de la palabra fe. ¿De dónde sale la palabra fe? Se van a dar cuenta muchos de ustedes que la palabra fe, la raíz griega es pistis. A los hombres se les hace más fácil acordarse de esa palabra que a las mujeres. Es un chiste, hermanos. Pistis. Pistis significa, viene de la misma raíz griega que pisteos y significa exactamente lo mismo. Dios no se contradice en su palabra, porque ustedes pueden hablar de Juan 3:16 y la persona le va a decir, oye, tú me dijiste que era creer y ahora me sales con que fe. Ah, por cierto, es lo mismo. Poner tu confianza y solamente tu confianza en Jesucristo completamente para tu salvación. Y al final termino con esto. ¿Tienes alguna objeción en confiar en Cristo en este momento? Si alguno de ustedes quiere saber qué tal si la persona dice, sí tengo objeciones, tienen que venir a tomar el curso de Evantel. Así que eso lo dejamos para después. Si esa persona me dice, no tengo ninguna objeción en confiar en Cristo, en ese momento yo le pido a esa persona que ore a Dios o yo lo dirijo en oración. Pero haciendo hincapié que no es la oración la que lo salva. ¿Qué es lo que salva, hermanos? La fe en Cristo, confianza en Cristo solamente. Ahora, antes de hacer todo esto, antes de ir a hablar con una persona inconversa, antes de hacer lo que sea, lo más importante, lo que les quiero hablar este día es de la oración. Nada de lo que ustedes hagan cuando hablen con un inconverso les va a ser exitoso si antes de eso ustedes no están orando. Orar en el contexto evangelístico es lo siguiente. Les pedimos, hermanos, si lo pueden anotar los que estuvieron en el curso, y si tienen alguna duda, los que vinieron al curso ayer ya son instructores casi todos, así que vayan y pregúnteles a ellos. En el contexto evangelístico, y ustedes cantaron una canción con respecto a esto, pedimos que oren por más obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cuántos millones de personas tenemos en esta área metropolitana? Los que ha contado el censo, aproximadamente ¿cuántos tenemos? La mies está lista allá afuera, hermanos. ¿Cuántas personas estamos aquí aproximadamente ahorita? ¿Unos 500, 600? Aproximadamente. Y qué orgullo de ver a tantos hermanos mexicanos juntos, unidos, alabando al Señor. Increíble. Es la primera vez en mi vida que en México veo esto. Porque he venido a esta iglesia, tal vez las otras que he venido han sido un poco más pequeñas, pero es la primera vez que he visto a tantos hermanos mexicanos juntos. Y hay una razón por la que ustedes están aquí, hermanos. Entonces, la segunda parte o la segunda cosa que les pedimos a las personas que oren, y ahorita vamos a poner esto en cuestión práctica. Esta es la parte de la instrucción, es la parte aburrida, pero ahorita vamos a llegar a la parte práctica. La siguiente cosa que le pedimos a la gente, si va a ir a evangelizar, es que ore ¿por qué? Por oportunidades. De hecho, tenemos también una escritura para darle soporte a eso. Si ustedes tienen un mensaje y lo quieren ir a compartir con alguien, pídanle a Dios que les brinde la oportunidad de hacerlo. Ahora, lo siguiente es algo que a todos nosotros nos aterra. Tenemos temor de compartir de Jesucristo. Yo se los confieso, a pesar de que soy instructor y que he compartido el Evangelio en muchas ocasiones, sigo teniendo ese temor cuando voy a compartir, temor a rechazo, temor a que me digan de cosas, etcétera, etcétera. Y el temor nunca se va a acabar. Pero para poder balancear eso, ¿qué es lo que le pedimos a Dios?